Sean ustedes bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a proseguir con el desarrollo del curso de literatura. Y en primer término hablaremos de uno de los grandes autores, Julio Ramón Ribeiro. Antes haremos un contexto en el que se desarrolla esta famosa generación del siglo XX, la generación del 50, en la cual podemos encontrar, pues, a Julio Ramón Ribeiro como parte integrante y notable de esta generación. Así es que presten la debida atención a la explicación que brindaremos a partir de este momento. Para la década del 50, las grandes ciudades del Perú empezaron a mostrar un rostro distinto. En especial, la gran ciudad de Lima, la capital de nuestra patria, se verá invadida por una gran cantidad de personas que van a migrar para encontrar más oportunidades laborales, para encontrar un mejor futuro a las grandes ciudades, siendo la más elegida para vivir, o para mal vivir en todo caso, es la ciudad de Lima, o fue la ciudad de Lima en esas décadas. Ello va a cambiar para siempre la imagen de esa ciudad virreinal y la va a convertir en una enorme ciudad en la que los desiertos, los cerros serán habitados por estos migrantes. Y ahí se producen pues la aparición de los pueblos jóvenes, de las personas que van a realizar invasiones por distintos lugares en Lima, y entonces aparecen los cinturones de pobreza en la ciudad de Lima. Y esto es algo que la literatura no podía dejar de reflejar. Precisamente les muestro estas imágenes para que se den cuenta cuál fue el efecto de la migración del campo a la ciudad en aquellos años. ¿Qué ha traído como consecuencia que mucha gente haya migrado hacia las grandes ciudades? Y en especial de la ciudad gris, la ciudad de Lima, ¿no? Pues ha traído como consecuencia, ya lo dijimos, la pobreza, ¿no? Estas personas que llegan a vivir allí carecen de muchas de las facilidades y comodidades que tienen otras de nuestro país, y entonces han tenido que enfrentar graves problemas, por ejemplo, la delincuencia también, o la contaminación, como usted puede verla ahí, porque la tugurización precisamente trae como consecuencia este tipo de imágenes tan lamentables, ¿no? Que van a ser muy familiares durante la década del 50 e incluso algunos años antes de esa década en la que la migración será mayor. Durante esos años, el presidente va a ser el general Manuel Odría, quien gobernará del año 1948 a 1956. Son 11 años en el poder que estuvo este señor, ¿no? Controlando los destinos de la gente. Se dice que a él se le debe la modernización, ¿no? de las grandes ciudades, ¿no? Fue en su época en la que se da el movimiento migratorio, se forman las barriadas, los pueblos jóvenes, y aparecen en la sociedad peruana los seres marginales y desplazados. En el ámbito literario hay una poderosa influencia de los movimientos de vanguardia, específicamente de Europa y en especial de la generación del 27 de la literatura española. ¿Qué características presenta la llamada generación del 50? Pues que principalmente van a desarrollar una temática que se escenifique, que se asiente básicamente en el escenario urbano, ¿sí? Entonces, la mayor parte de escritores de la generación van a ser realistas o neorrealistas urbanos y privilegian la visión que se tiene en aquel momento de las barriadas, ¿no? Como lugares a los que se puede mirar y se puede analizar para ver la consecuencia de la migración y obviamente de un hecho que todos sabemos bastante bien en el Perú, que la pobreza no es noticia de hoy, es una noticia que viene de
mucho tiempo, incluso desde que este país fue proclamada una república, ¿no? O incluso antes, ¿no? Durante la colonia. En realidad, la ciudad se va a ver desde una perspectiva negativa, ¿no? Porque el hecho de que estas ciudades sean enormes también traen como consecuencias problemas, ¿no? Mayor crecimiento poblacional, mayor cantidad de problemas, ¿no? Por eso, por ejemplo, los grandes escritores de la generación del 50 como Enrique Congraís Martín pintan a la ciudad de Lima como un monstruo de millón de cabezas, es decir, lo ven como algo monstruoso, algo horrible, ¿no? Porque una ciudad así enorme puede devorarte, ¿no? El mismo Julio Ramón Ribeiro llamaba a la ciudad de Lima como una gigantesca mandíbula, ¿no? Que destruye a todos los que se atreven a ingresar en ella, ¿no? Es una ciudad que puede acabarte, que puede desmoronarte, que puede destruirte por completo. El personaje notoriamente preferido por los escritores de la generación del 50 va a ser el migrante provinciano, ¿no? Que llega a la ciudad para afrontar la pobreza, ¿no? En los pueblos jóvenes, llega a la ciudad para sufrir del desprecio, ¿no? Porque tú sabes que en el Perú existe la discriminación, una discriminación hipócrita que ya tiene larga data, y entonces el migrante va a ser víctima precisamente de ello. Sobre la generación del 50 hay un interesante libro producido por el gran maestro y novelista Miguel Gutiérrez, ¿no? Precisamente el libro La generación del 50, un mundo dividido, que usted puede observar allí en la diapositiva. Entre los narradores que destacan como miembros integrantes de la generación del 50, que duda cabe, está Julio Ramón Ribeiro, del que vamos a hablar ahora, está Carlos Eduardo Zabaleta, de la literatura ancashina, y además un gran escritor y considerado novelista a nivel nacional. Él tiene importantes textos como La Batalla y otros cuentos, Los Singar, pues una novela, o El Cristo y Llenas, del 55. Hemos mencionado también a Enrique Congraís Martín, que precisamente es el que dice que Lima es una ciudad monstruosa de 1.000.000 de cabezas. Y además él es el autor de un libro titulado Lima Hora Cero, ¿no? Un libro de cuentos que nos habla acerca precisamente de la problemática de los desplazados, de los pobres, ¿no? Que viven en los barrios marginales de Lima, ¿no? Hay un cuento que resalta y que es muy conocido, que es El niño de Junto al Cielo, ¿no? Donde se nos habla de un niño provinciano que llega de pronto a la ciudad de Lima y que aprende, ¿no? A las malas, que en Lima no puedes dormirte y que no puedes confiar en nadie, ¿no? Porque siempre en Lima hay alguien que trata de pasarse de vivo y lo que se conoce como la famosa viveza criolla, ¿no? Y eso es lo que le pasa al personaje del niño Junto al Cielo, que yo recomiendo leer. También tiene el libro Kikuyo y la novela No una, sino Muchas muertes. Por otro lado está el escritor Manuel Escorza, ¿no? Manuel Escorza es un gran escritor de la generación del 50. Sin embargo, su narrativa se va a decantar por el desarrollo del neorrealismo y más bien del neoindigenismo peruano, ¿no? Porque sus obras se sitúan más que en la ciudad, se sitúan en el campo, en la zona central del Perú, donde los campesinos son maltratados por las corporaciones extranjeras, ¿no? Que les quitan sus tierras y terminan cometiendo genocidio, ¿no? Muy interesante, Redoble por Rancas, El jinete insomne y La tumba del relámpago, ¿no? De Manuel Escorza. Y luego está el otro gran maestro, una prosa muy bella, muy estética, la de Leodoro Vargas Vicuña, que también puede hallarse dentro del llamado neoindigenismo. Así es que si pudiéramos mencionar la narrativa de la generación del 50, va a ser por un lado neorealista y por otro lado neoindigenista, ¿no? Con preocupación por la problemática del campesino, ¿no? que se ve marginado, ¿no? Históricamente marginado en el Perú. Pero nuestra atención ahora se va a centrar en uno de los grandes autores de nuestra literatura,
Ese es Julio Ramón Ribeiro, quien nació en 1929 y falleció lamentablemente en 1994. Él nace el 31 de agosto del año 29. Fue hijo de Julio Ramón Ribeiro Bonello y Mercedes Zúñiga Rabines. Su primaria y secundaria los hace en el Colegio Champañat, que es un colegio exclusivo para chicos de clase media en Lima. Es por ello que en el 46 ingresó a la Universidad Católica para seguir estudios de letras y de leyes. Sin embargo, no concluyó con estos estudios, sino más bien se fue a estudiar a Europa, seguir estudios de Derecho, pues ganó una beca, ¿no?, en periodismo en Madrid. Luego abandonó incluso esos estudios para dedicarse de lleno al, a la vida de escritor, ¿no? En el 53 viaja a París y presenta su tesis sobre la literatura francesa. Entre el 55 y 56, al retornar pues a España, ¿no?, ahí permanece becado. Entonces podríamos decir que Ribeiro pasó una muy buena temporada en Europa y conoció de cerca esa realidad. Y según sabemos, pues la biografía y los libros de memorias que tiene Ribeiro, el haber estado lejos del Perú también fue un combustible importante que le va a permitir a él desarrollar sus textos, ¿no? Y entonces ahí también un aspecto esencial, ¿no? Un poco de alejamiento para ver las cosas de otro modo, ¿no? Viajó a Ayacucho, ¿no?, en una época en la que se reabre la gran Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Qué privilegio para aquellos que fueron sus alumnos, que este gran escritor fuera pues su maestro. Viajó por distintos países europeos, Alemania, Bélgica y Francia. Fue consultor cultural y embajador del Perú ante la UNESCO. En el año de 1994 alcanzó la gloria literaria cuando ganó el Premio Nacional de Literatura y también el Premio Nacional de Cultura, ¿no?, aquí en el Perú. Fue absolutamente reconocido. Lamentablemente, después de haber ganado un premio internacional, ¿no?, de cuento, nuestro gran escritor fallece en 1994 a causa del cáncer al pulmón. Sin embargo, dejó una vasta escritura, ¿no?, que hasta el día de hoy sigue fascinando a todos los lectores, y estoy seguro que usted, que me está viendo, también ha tenido oportunidad de leer a uno de los fabulosos cuentos de este gran escritor, Julio Ramón Ribeiro. ¿Por qué se caracteriza la narrativa de Ribeiro? Primero, porque él penetra en diversos planos psicológicos de los personajes. También se concentra en la problemática social, ¿no?, y establece de manera irónica una crítica ante los problemas en los que se ven involucrados sus personajes. Ribeiro no fue, digamos, un escritor que desarrolla experimentación, ¿no?, narrativa. Más bien el estilo de Ribeiro es clásico, ¿no? Es decir, no utiliza grandes alardes técnicos. Sus obras, por lo general, sus cuentos, son lineales, ¿no?, de forma tradicional. Pero lo interesante es lo que él retrata, más allá de la destreza técnica que pudiera tener, ¿no? Él da a conocer hechos en los que se ven involucrados los hombres, de los errores que cometen, los aciertos y sobre todo de aquello pues que demuestra que el hombre o está condenado a la frustración, está condenado a la insatisfacción, ¿no? Entonces, es una mirada muy sutil también de las clases sociales, en especial de la clase media peruana, ¿no? Entonces, él muestra angustias y frustraciones con claridad y ese es el rasgo típico de la mayor parte de sus cuentos, ¿no? Como él retrata a personajes frustrados, personajes inadaptados, ¿no?, marginales de la sociedad. Él señala o delata también en sus textos cierto escepticismo, ¿no? Él no cree, no tiene una doctrina política clara, tampoco religiosa, ¿no? Simplemente lo que él nos quiere es mostrar la realidad tal y como él la percibe, ¿no?, desde una perspectiva irónica, ya lo dijimos. Por otro lado,
su narrativa nos acerca muchísimo al universo de las ciudades, por eso está dentro del neorrealismo. Y también vamos a encontrar cuentos en los que se nos describe las zonas marginales, ¿no? Como las barriadas, aunque quizá no lo haga tanto como Enrique Congraís Martín, pero también Julio Ramón Ribeiro va a tener algunos textos en los que se habla sobre este tema. También encontraremos algunos cuentos de Ribeiro en los que se muestra, ¿no?, la problemática peruana, ¿no?, de la discriminación, de la marginación por cuestiones sociales o raciales, ¿no? Ese también es un aspecto esencial de su narrativa, en especial de su cuentística. ¿Cuáles son las obras más importantes de Ribeiro? Bueno, la mayor parte de sus cuentos, en realidad todos sus cuentos, han sido reunidos bajo un mismo título que se conoce hoy como La palabra del mudo, ¿no? Una vez le preguntaron a él por qué le puso La palabra del mudo a su antología, ¿no?, a toda la selección de textos. Y él dijo que eso lo había decidido porque en sus cuentos, o en muchos de ellos, él le da voz a aquellos personajes de la sociedad a los que sencillamente no se les escucha, ¿no? No se les toma en cuenta. Entonces, de alguna manera, él le devuelve la voz, le devuelve la palabra al mudo, ¿no?, a ese que está en silencio, ¿no? Por eso se titula así, La palabra del mudo, ¿no? Por otro lado, tiene otros libros de cuentos que están también en La palabra del mudo, como Los gallinazos sin plumas, que todos conocemos bien y de que vamos a hablar en la clase. Luego está un libro de cuentos muy bueno que es Las botellas y los hombres. El libro La palabra del mudo, que es una antología de sus textos. Luego están Relatos santacrucinos, Cuentos de circunstancias, El próximo mes me nivelo, Silvio en el Rosedal, Ribeiro, La palabra inmortal. Tres historias sublevantes, Los cautivos. Hay un texto en el que él habla acerca de uno de los grandes vicios, además de la literatura que él tuvo, que fue el de ser fumador, ¿no? Precisamente eso es lo que le va a llevar a la muerte. Y hay un cuento que habla sobre eso, ¿no?, solo para fumadores. Tiene dos novelas que han sido consideradas muy buenas por la crítica, aunque él es sobre todo el mejor narrador del siglo XX, ¿no? Eso tienes que recordarlo, el que mejor ha desarrollado la cuentística en el siglo XX, ese ha sido Ribeiro, ¿no? Y por otro lado, tiene novelas, como hemos dicho, que la crítica resalta, como Crónica de San Gabriel o Los Genesillos dominicales. Pero de todos sus textos, del que vamos a hablar ahora es de Los gallinazos sin plumas. Pero este aspecto sobre la obra de Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, que es uno de sus cuentos más emblemáticos, lo veremos en la clase en línea. Así que los espero en la clase en línea para poder hacer el análisis de una de las historias más sobrecogedoras de la literatura peruana contemporánea, Los gallinazos sin plumas. Nos vemos ahí.